Neuquén. Jaime, gracias por hablar con nosotros. Hola, buenas noches o tardes. Bueno, sí. claro, buenas noches, Qué está gusto. bien. Bueno, primero que nada, ahora vamos a hablar de la campaña, le voy a hacer unas preguntas sobre la campaña, pero quiero saber cuál es su mirada respecto de los dichos de Mauricio Macri, si lo escuchó esta semana con sus críticas a Milei el día jueves, viernes. Siguen en una línea poco clara, ¿no? A ratos críticas, pero en la misma conferencia dijo que lo mejor que podría hacer un votante de Milei es votar por el PRO. Sí. Así que no se sabe bien si están o no están. Y creo que ese es el problema del PRO. Están tan cerca de la Libertad Avanza que no pueden romper vínculo, y eso es un problema para posicionarse en las elecciones. Dijo el ministro Francos que lo había visto enojado a Mauricio Macri. Probablemente esto tenga que ver con, bueno, todas las expectativas que tenía Macri y con un PRO que algunos dicen está ahí y que podría desaparecer saliendo tercero en esta elección. Para el PRO, la Libertad Avanza ha sido un gran problema porque desde el principio no supo diferenciarse. Y al no saber diferenciarse, cuando hay dos fuerzas políticas que son muy parecidas, pierde el más débil. Si en definitiva, como decían algunos dirigentes del PRO, el gobierno de Macri fue un fracaso porque no fue más rápido y Milei es el rápido como ellos habrían querido ser, el elector dice, bueno, más bien voto por el que ellos admiran. Sí. No queda claro. ¿Por qué vos vas a votar por alguien que dice que es Milei lento? Sí, más bien votas por el Milei rápido. Durán Barba, aprovecho para saludar a mis compañeros porque le quieren hacer un montón de preguntas. Darío Gaño, David Cayón, Ezequiel Rudman. Buenas noches. Buenas noches a los tres. Buenas noches, un gusto. Darío, ¿arrancás vos? Sí, Durán Barba, ¿qué es lo que entonces ese votante que está mirando al gobierno y, como decía usted, al segundo o al parecido, qué se está jugando en una elección de medio término cuando va a votar? Esta no es solo una elección de medio término, sino que la ciudad separó la elección de la ciudad respecto de las demás elecciones. Es una elección muy aislada. En principio debería empezar más los temas de la ciudad, pero dada la agitación que produce la sobreactuación del gobierno, que tiene a la sociedad tan tensa, va a ser inevitable que el tema nacional se meta ahí. Hace un rato vi que ustedes le preguntaban a Ramiro Marra cuál es la diferencia entre él y la Libertad Avanza. Y sí, son dos sectores de la Libertad Avanza. Yo creo que en eso Karina Milei tuvo un error al no incorporar a Marra, que es un hombre inteligente, fundador de su espacio, y no ir unidos. Ahora separados, no sé qué les va a pasar. En el caso del PRO pasa algo semejante. Entiendo que hay una lista presidida por los Penato, y por otro lado va la lista de Horacio Rodríguez Larreta, que es también una división. Entonces, es un tanto raro. No sé qué discusión va a tener más importancia. ¿La discusión del gobierno nacional o no gobierno nacional, o la discusión de la ciudad? Porque me parece a mí, conociendo la mente de los estrategas del gobierno nacional, que ellos se van a jugar a un plebiscito. ¿Usted está de acuerdo con Milei o no? Y porque Adorni no es un personaje con tanta fuerza individual. Adorni es un funcionario de Milei. Van a jugarse a, ¿usted apoya a Milei o no? Y van a intentar ganar un plebiscito en la ciudad a favor de Milei. Sí, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, tiene razón, según lo que dice Casa Rosada, va a tensionar en ese lugar. Es kirchnerismo o gobierno, no hay nada más que eso, y no son candidatos, es el gobierno. Ahora, la pregunta de usted decía, bueno, el PRO tiene a Horacio Rodríguez Larreta, la Libertad Avanza tiene a Marra, pero el peronismo también tiene estas listas que también le pueden comer por adentro. Digo, ¿cómo se vislumbra una elección donde todos tienen competidores internos? Mira, es una elección compleja y puede pasar en Argentina lo que ha pasado en otros países que vivieron un proceso semejante,
de desbaratamiento del aparato político. En Ecuador hubo 16 candidatos hace un mes. Claro. 16. En Perú, por el momento, hay 40. Los partidos políticos vuelan en pedazos cuando se dan estos fenómenos de outsiders que rompen la lógica de la política tradicional. Milei es eso, es alguien que ha roto la lógica de la política argentina, la historia de la política argentina, de manera mucho más radical de lo que lo hizo el PRO. Y entonces, esta dispersión es lo normal en ese tipo de circunstancias. ¿Ese? Jaime, buenas noches. Dos preguntas. Una, bueno, usted decía que finalmente la Libertad Avanza o el Gobierno Nacional termina plebiscitando la gestión con Adorni como candidato, una figura totalmente identificada con la gestión de Javier Milei. ¿Esto es un acierto o puede terminar siendo un error en el Gobierno Nacional el día después de la elección? A mí me parece un error, tanto más por la división que tienen objetiva con Marra. Marra era mucho mejor candidato que Adorni. Adorni es el portavoz del presidente. Al poner de candidato al portavoz del presidente, en realidad se está poniendo de candidato al presidente. O sea, se está convocando a un plebiscito. ¿Usted vota por mi portavoz o no? Peligrosísimo, peligrosísimo. Yo, si estuviese aconsejando al gobierno, le habría dicho, no hagan eso nunca. Dejen que sea Marra, que no ha sido funcionario, que tiene además objetivamente una imagen propia. Marra es un personaje inteligente, ha sido ya diputado del Congreso de la ciudad, tiene vuelo propio. Y por último, si pierde Marra, Adorni puede decir, sí, perdió una persona que comulga con mis ideas, pero no soy yo. Cuando pierde su portavoz, no va a perder, pero cuando no llega primero su portavoz, cosa que sí puede pasar, el que no está llegando primero es Milei. Y, perdón, Jaime, sí, eran dos, dale. Sí, y a Mauricio Macri, ¿cómo lo ve? ¿Qué juega en esta elección? Porque también el expresidente juega parte de su futuro político, ¿no? Dependiendo del resultado de la Ciudad de Buenos Aires. No solo eso, también su pasado. El PRO surgió en la Ciudad de Buenos Aires. Yo estuve ayudándoles a ellos cuando apareció esto en el 2005. He acompañado mucho a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en el periodo de Macri de 8 años como en los 8 años de Rodríguez Larreta. Creo que hicieron muchas cosas buenas por la ciudad, pero fue una estrategia estrictamente de la ciudad la que hubo ahí. Ahora ya se puede hablar porque ha pasado el tiempo, pero parte de la estrategia fue siempre no meterse en política, no atacar a Cristina, no atacar a los Kirchner, centrarse en el bienestar de los porteños, cosa que funcionó muy bien. En este momento están en una situación más compleja porque mucha gente puede creer que Mauricio lo que está es defendiendo su bastión para seguir haciendo política nacional y no que está participando en esta campaña para solucionar los problemas de los porteños. Ese peligro corre. Ahora, que él se juegue a fondo por esto es natural. Con todo lo que ha venido pasando y con la forma en que la Libertad Avanza ha ido absorbiendo al PRO, les queda a Mauricio y a Jorge defender su último bastión y es lógico que lo hagan, ¿no? Jaime, y en relación a lo que ha pasado en las últimas semanas, que tiene que ver con un Javier Milei subiendo al ring nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner, porque había focalizado en la provincia, bueno, su disputa parecía ser nuevamente con Kicillof, pero esta semana también volvieron a cruzarse el FMI de por medio, ¿no? ¿Cómo lee esta disputa, usted lo mencionaba recién, contra el kirchnerismo, otra vez contra Cristina del presidente? Esa es una estrategia que a mí me parece más válida. Cristina es una persona que polariza muchísimo. Hay personas que dan la vida por ella y hay otras personas que le quisieran quitar la vida. Polariza mucho. Un peronismo un poco más amplio, convocando a otros sectores peronistas que nunca fueron de izquierda, porque el peronismo realmente fue un partido de derecha al que los Kirchner le dieron este tinte izquierdista a la última época, pero hay muchos peronistas que no son de izquierda. Si atrajeran a esos peronistas tendrían una plataforma más amplia. Yo creo que Milei hace bien
al polarizar con Cristina, para que no se vayan con ella los peronistas que no son de izquierda. Jaime, en esto de poner al vocero en... Perdón, estás lejos del micrófono y no se escucha bajito. A ver. Se escucha, tengo un problema yo me parece. Pero, a ver, en esto de relación de poner al vocero a competir, suponiendo que salga segundo, ¿hay un efecto cascada respecto del resto de las elecciones? ¿Puede impactar en la elección de octubre que no le vaya bien a la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires? Podría haber ese efecto si es que repiten el error de dividirse. Si es que en la provincia también va por un lado, qué sé yo, Esperti, por otro lado Karina, claro, les pasa lo mismo. En mi criterio, haber sacado a Marra de la competencia en la ciudad es una tontería, porque no tienen demasiados dirigentes preparados, capaces de hablar bien. No es una crítica de mala fe, sino que es objetivo. Sí. Muchos dirigentes de la Libertad Avanza tienen muy modestas capacidades de exposición. Marra es de lo mejor que tienen y le votan del partido, me parece absurdo. Es propio de los gobiernos que se creen todopoderosos y creen que la gente les sobra. Y al revés, ¿qué puede pasar si al PRO le va mal en la ciudad respecto, por ejemplo, su bloque de diputados? ¿Puede tener un salto masivo de diputados del PRO hacia la Libertad Avanza y que se licúe el poder? Puede tener un mal impacto porque el PRO va cayendo desde la derrota de Mauricio el 2019. El PRO cambió de estrategia o se quedó sin estrategia y ha ido cayendo. La candidatura de Patricia Bullrich fue una equivocación. Era una dirigente que no era del PRO a la que le entregaron la candidatura. Era un personaje político con proyecto propio que estaba de paso por el PRO y era una locura lanzarla a ella como candidata del partido. Después las peleas internas que se han seguido generando han provocado desazón. El gobierno de Jorge Macri no ha sido tan exitoso como fueron los de Horacio Rodríguez Larreta y de Mauricio. Entonces, estando en un mal momento, si llegan a salir segundos, en su bastión van a tener un problema de que algunos dirigentes van a pensar que el barco se está hundiendo y es mejor buscar a la Libertad Avanza. ¿A qué votante le habla o a qué votante representa hoy el PRO? Esa es la otra cosa que han perdido. Lo primero que se hace con darle una estrategia es tener claro el target al que están llegando. Mientras estuvimos trabajando algunos técnicos con ellos, eso siempre estuvo muy claro. Estábamos hablando a los mayores de 45 años que tienen problemas de trabajo. Esa fue el target de la primera elección de Mauricio en 2005. En cada elección se ubicaban los targets, se ubicaba un mensaje claro, un mensaje en el cual el PRO tenía ventaja. Pero he oído ahora algunos dirigentes del PRO que dicen la mejor opción para alguien que respalde a Milei en la ciudad es votar por el PRO. Es un mensaje absurdo, porque si usted respalda a Milei, va a creer que es mejor opción, sin duda, o Marra o Adorni. Pero está buscando está con un mensaje equivocado. No, el problema del PRO desde el 19 es que perdieron norte y tienen una política muy poco estratégica. El acercamiento a la Libertad Avanza les hizo mucho daño por la forma en que se hizo. Cuando usted se acerca a otro partido y se alía a él, debe tener elementos de identidad. O sea, sus seguidores deben entender que se están acercando a otro para ayudarle, pero que siguen siendo algo distinto del otro. Porque si usted lo que dice es, no, nos estamos acercando a uno que es como nosotros, pero mejor, es más rápido, es más inteligente, sus seguidores dicen, bueno, entonces chao, pues me voy con el titular. Claro. Estuvo mal el acercamiento que hicieron. Ahí, Jaime, entiendo que para los dos espacios, para el PRO y la Libertad Avanza, hay una dificultad que parece ser fundamental, que tiene que ver con una ciudad compuesta por mayormente adultos mayores y estudiantes. Son dos espacios que
Bueno, se han visto fuertemente atacados. Basta ver la última represión en el Congreso con Patricia Bullrich a la cabeza, bueno, la anterior. ¿Cómo cree que puede darse esta nueva ecuación para conseguir votos después de lo que ha sucedido? Todo depende de cómo hagan la campaña, pero yo creo que el PRO que gobernó la ciudad los primeros 16 años era un PRO mucho más abierto. Es un PRO que chocó con Bergoglio por el matrimonio igualitario, es un PRO que abrió la discusión sobre la legalización del aborto, que me parece una discusión completamente válida. Y todas esas tesis se dejaron de lado para acercarse a un extremismo de derecha que puso de moda Trump, que es muy poco racional y muy anticuado. Entonces, se llegó a un discurso muy peculiar, lo que digo en mi artículo de hoy día en Perfiles, que es un discurso freak, exótico, raro, que no era el de la clase media porteña, que es en términos muy amplios, pero progresista, amante del arte, respeta a los artistas. Buenos Aires es las librerías que tiene la ciudad, es el Teatro Colón, es la Avenida Corrientes. Cuando el gobierno ataca a Lali Espósito, ataca a los artistas, ataca al cine, no está haciendo lo que a los porteños comunes de clase media les gusta. El PRO no hizo eso. Mauricio gastó en la readecuación del Teatro Colón para el Bicentenario $100 millones. Y me parece muy bien gastado, porque Buenos Aires o es cultura y arte o no es nada. Claro, No podemos imaginar no... el Teatro Colón como una feria de mates de plástico. Sí, pero ese PRO ya no existe, es otra cosa hoy. Ese PRO ya es otra cosa, exactamente. Y por eso quienes votaban por el PRO tienen que volver a ser conquistados con alguna forma, pero ese PRO no existe. Lo que usted dice es real. ¿Y a Santoro cómo lo ve? No le he seguido mucho, pero él ha permanecido en la línea más, no sé bien si peronista o kirchnerista. Él tiene una extracción radical. Sí, radical. Sí. Pero creo que tiene una buena posibilidad. Creo que la división en el caso de Santoro con otros sectores peronistas es menor. La división de la Libertad Avanza con Marra por fuera es muy grande. Marra, como digo, creo yo, es uno de los mejores dirigentes que tiene la Libertad Avanza en el país. La división del PRO con Rodríguez Larreta es muy grande. Es un ex jefe de gobierno que fue muy exitoso. No olvidemos que Rodríguez Larreta fue el único jefe de gobierno que ganó la reelección en una sola vuelta. O sea, no es una división menor. Creo que son dos divisiones muy fuertes las que tienen tanto la Libertad Avanza como el PRO. Y eso le posiciona bien a Santoro. Sí, usted recién ahí decía, bueno, pero el peronismo también tiene, ¿no? Otros candidatos, Santoro tiene otros candidatos ahí para sacarle votos, pero bueno, no miden ni de pero cerca pequeñitos. lo que puede medir un Larreta. Esa es una diferencia fundamental. Sí, Jaime, yo le quería preguntar nuevamente por Adorni, ¿no? Usted decía, bueno, está muy identificado con la figura de Milei. Los atributos por los cuales la Casa Rosada lo elige como candidato, ¿no? ¿Le pueden jugar en contra finalmente a la hora de figurar en la boleta? Digo, esta soberbia, este estilo de canchereada que tiene Adorni para responder, ¿lo va a acercar al candidato o va a tener que cambiar el perfil para salir a caminar la ciudad de Buenos Aires? Va a tener que cambiar de perfil. Normalmente los argentinos y en particular los porteños no son muy amigos de la prepotencia. Acordémonos, Macri, cuando inicia su carrera, fue un individuo que timbraba, recorría casas, etcétera. Rodríguez Larreta lo mismo. El anterior jefe de gobierno, se me fue ahorita el nombre de Tellerman, un tipo muy metido con el arte, no era un engreído del Hotel Alvear, un tipo vinculado al trabajo artístico y demás. Sí se le ve a Adorni un poquito pedante, un poquito
sufriendo el síndrome de Ubris, que es la enfermedad normal de los palacios. Tendrá que volverse más sencillo si quiere tener éxito. Era la que Nelson Castro le diagnosticaba a Cristina. Sí, esa Un enfermedad. libro sobre eso. Ahora, ¿cómo se hace para que conviva el candidato de la humildad caminando por la calle con el vocero presidencial que quiere poner un botón para cortar la palabra de los periodistas y esa soberbia que recién le explicaba Ezequiel? ¿Se puede hacer eso o no hay forma? Tiene que elegir una de las dos. Yo creo que es muy difícil y por eso es imprudente haberle puesto a Adorni en ese cargo, en esa candidatura, sobre todo si no renuncia. Porque si sigue siendo vocero del presidente y candidato, la cosa es muy complicada. También porque el cargo de vocero presidencial es un cargo, ¿qué diríamos?, medio vacío. Yo en algún momento de mi vida, solamente 2 años, fui funcionario público, fui secretario general del gobierno ecuatoriano, que es además del vocero del presidente ecuatoriano. Puse una condición: yo vocero no. Yo digo lo que se me ocurre a mí, y si choco con el presidente, choco, pero no puedo ser vocero. Yo no soy el parlante de otro. Claro. Adorni es un parlante de Milei. No es una persona con entidad propia para su discurso. Jaime, Entonces, seguir en esa función y ser candidato me parece difícil. sí, le pregunto esto por último, por mi parte. Usted hablaba hoy en Perfil de, aquellos líderes que antes se mezclaban entre la gente, ¿no? Entre la gente con pocos recursos, o que le creían y de alguna manera compraban, ¿no?, ese discurso del líder político, que ahora la cosa ha cambiado, todo el mundo tiene el teléfono celular, tiene acceso a más información. Pero la verdad es que no da la sensación de que hoy haya una población, y corro el riesgo de equivocarme en lo que estoy diciendo, pero excesivamente informada, sino por el contrario, ¿no? Una población que a Milei, le deja hacer, deja en sus manos, ¿no?, el hacer, si bien hay sectores que salen a la calle y todo lo que ya sabemos. Pero la pregunta concreta es, ¿cómo cree usted que ahora, más allá de nacionalizar o no esta elección, cómo cree que, por ejemplo, un Santoro debería vincularse con ese electorado? ¿De qué manera hablarle? Porque la política no son las redes sociales. La política se hace en gran parte por las redes sociales, pero la política es la gente. Ese es el gran cambio que nosotros introdujimos cuando ayudamos a los candidatos del PRO y tuvimos 15 años de triunfos en todo lado, en el país, en la ciudad, en la provincia. Actualmente la gente está mucho más informada, no formada, pero informada. Sí, informada. Cuando yo era chiquito siempre tuve yo una obsesión con la astronomía. Me encanta la astronomía. Me levanto todos los días y me meto ante todo en la página de la NASA a ver qué está pasando con el telescopio Webb. Tengo una serie de apuntes aquí sobre el... Pero cuando era pequeño, iba a las librerías de Quito a pedir que si llega algún libro de astronomía me cuenten para comprarlo. Y llegaban unos 2 por año que eran traducciones de libros en inglés de 20 años atrás. Esa era mi información para la astronomía. Mi nieto, que ha heredado esa pasión, puede ver en vivo lo que está viendo el telescopio Webb en los límites del universo. Sí. Pero usted dice que la clave sigue siendo el territorio, salir a la calle, en el PRO serían los timbreos, el vínculo con la gente, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo importante, pero dándose cuenta de que la gente ahora cambió totalmente. Así como cambiaron las relaciones verticales en la familia, y yo a mi padre le creía una especie de Dios, y mi nieto me cree a mí un compañero de la escuela, cambiaron las relaciones de los electores con los líderes. Yo de pibe estuve en la Juventud Peronista de Mendoza, y para nosotros el general Perón no era Juan. El general Perón era alguien respetable a quien nadie cuestionaba. Ahora todo el mundo, el Perú que está loco. Macri, no, pues le mando una carta a este Macri para que haga las cosas bien. No era Macri, era Mauricio. El elector ahora es muy autónomo y se siente igual al líder. Se acabó la política vertical de Velasco Ibarra, de Perón, de Getúlio Vargas. Ya no hay más de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los electores además ahora ya no obedecen a nadie. Antes obedecían al doctor, al cura, al superior. Ahora no hay superior. Hablan entre ellos y hacen lo que les da la gana. Entonces hay que tener cercanía, hay que tener respeto por el elector
por sus gustos, por sus pasiones, que no siempre son las de las élites. Ahora sería un Che Milei. Bueno, gracias, Jaime, por hablar con nosotros. Bueno, Gracias un gusto por su haber hablado tiempo, y a las órdenes siempre. Bueno, gracias.